Buenos días. Bueno, pues después de la descarga emocional anterior y de fin de contaros algunas cosas en lo particular referentes a mi vida, a mi infancia y algo de mi adolescencia, dejemos el tema y sigamos con cosas más importantes. En el mundo actual es imposible que ninguna persona con un mínimo de sensatez pueda declararse pacifista. Pacifista extremo. Pacifistas somos todos. Cualquier persona que tenga sentido común prefiere la paz a la guerra, pero pacifista es otra cosa. Los pacifistas extremos son otra cosa. Son pacifistas pase lo que pase. Y eso no puede ser. Existen demasiadas injusticias, demasiadas dominaciones abusivas, demasiados fundamentalismos opresivos, demasiada opresión económica, demasiada locura suelta para contestar a los violentos con la dejación de nuestras responsabilidades en la defensa de la civilización humana. Quien desee la paz mundial y la justicia universal no podrá por el momento declararse pacifista si ama a la humanidad. No puedes declararte pacifista si amas a la humanidad. Comillas. Reconozco que la violencia, sea cual sea la forma en que se manifiesta, es un fracaso. Pero es un fracaso inevitable puesto que estamos en un mundo de violencia. Y si bien es cierto que el recurso a la violencia corre el riesgo de perpetuarla, también lo es que es el único modo de pararla. Lo dijo Sartre, con el que tengo tantas diferencias, pero este es un pensamiento muy acertado. La paz, en mi concepto, es y debe ser fruto y consecuencia de la justicia. Y ninguna paz será ni deberá ser posible en este mundo que no descanse y dimane de la justicia y de la moral. Comillas. Si hay que llamar paz a la esclavitud, a la barbarie, a la soledad, nada hay más miserable que la paz para los hombres. Y recordar que nuestro máximo pacifista y utopista nos dejó dicho: no vine a traer la paz sino la espada. Mateo 10:34. Naturalmente, al servicio del bien y de la justicia. Aun cuando en círculos intelectuales hace gracia la expresión de inteligencia militar, comillas, la inteligencia militar es a la inteligencia lo que la música militar es a la música. Referida a los análisis de inteligencia, servicios de información y estudios estratégicos militares, es combinación imposible por estar compuesta de palabras antagónicas, militar e inteligencia, y mutuamente excluyentes. Nada es más lejano de la realidad. Nada es más alejado de la realidad. No asumirás que una afirmación, por ser popular, debe ser cierta. Es un argumento ad populum. Nadie en este mundo está más pendiente de los avances científicos, políticos e ideológicos que los militares. Nadie. Y es imposible ser hoy militar de las naciones desarrolladas sin una cierta competencia política, histórica y científica, muy considerada en los estamentos superiores, junto con importantes preparaciones multidisciplinarias, sobre todo en historia. Es decir, yo cuando sufrí la mili como soldado no imaginaba que habría militares del nivel que he conocido después a lo largo de mi vida, de gente, unas preparaciones tremendas, técnicas, en historia, por ejemplo, doctores en historia, en fin, los que no te quiero ni contar, gente muy preparada y más seria y mejor organizada que la gente de la sociedad civil. Y además, no lo perdáis nunca esto de vista, más del 50% de los científicos más competentes del mundo trabaja para la industria militar. Más del 50% de todos los científicos más competentes de la humanidad trabajan al servicio de los militares. Los militares tienen muy bien aprendidas las sucesivas lecciones históricas de cómo los adelantos tecnológicos pueden cambiar radicalmente la composición y equilibrio de fuerza entre sociedades y entre civilizaciones, las espadas de hierro contra las de bronce, el arma de largo alcance frente al arma corta en el mito de David y Goliat, la organización romana frente a las hordas, el estribo de los caballos contra la infantería en la batalla de Darópolis, los arqueros de largo alcance y la infantería contra la flor de la aristocracia francesa a caballo en Agincourt, la ballesta contra las armaduras, la pólvora a boca de fuego que lo cambió todo, la contaminación interesada con enfermedades pestíferas como la viruela por prendas contagiadas y lanzadas al interior de las ciudades,
el gas mostaza como primera aportación del desarrollo perverso en las ciencias químicas y biológicas, las armas automáticas contra las de carga, los avances tecnológicos, ya que una sola ametralladora barría un batallón de infantería o una carga de caballería, el uso de los tanques contra las posiciones fijas en la llamada guerra relámpago, el dominio de los aires en la batalla de Inglaterra, los primeros misiles de largo alcance V1 y V2 alemanes, padres de los misiles intercontinentales actuales, el dominio de los mares como garantía de suministro y finalmente el dominio del átomo como expresión suprema y sobre todo el control económico del mundo. Y lo mismo en cuanto al desarrollo de las ideologías y las religiones, mucho más peligrosas si cabe que las armas. Sí, las religiones y las ideologías pueden ser mucho más peligrosas que las armas porque son las que pueden cargarlas y son las que pueden propiciar los enfrentamientos. Y tal vez en el nuevo panorama mundial, en las organizaciones económicas, el dinero todo lo corrompe, incluyendo las sociedades democráticas, ya que no hay mercancía más en venta y más fácil de comprar que los políticos y los jueces. Es duro la opinión. No hay mercancía más fácil de comprar y que vender que los políticos y los jueces. Sobre el poder de las ideas, Heine nos dejó dicho que no se podía subestimar el poder de las ideas, ya que los conceptos filosóficos o religiosos más peligrosos, incluso que los ideológicos o los filosóficos, alimentados en el silencio del estudio de un intelectual, pueden acabar con toda una sociedad o con toda una civilización. Véase a Al-Ghalassi y la civilización islámica inmovilizada durante siglos. No hay laboratorio científico en el mundo donde los militares no tengan puesto un ojo en la terrible caja de los horrores que puede suponer el uso militar de los nuevos conocimientos en genética, bacteriología, virología, química, nuclear, balística, ciencias de la conducta, criptología. Un solo hombre, Turing, ganó en gran parte la Segunda Guerra Mundial con su dominio genial y que tan mal se lo pagaron. No se ha podido una sociedad comportarse de forma más miserable que Occidente con Turing. Fue absolutamente horroroso. Continúa informática, ciencias del espacio, comunicaciones, las modernas cajas de Pandora, entre las que destacan las múltiples divisiones de las ciberguerras, en un mundo terriblemente frágil ante los ciberataques a unas sociedades que gestionan toda su vida colectiva, incluyendo las elecciones, mediante los sistemas informáticos e Internet, ya que bien sabido es que cualquier conocimiento puede convertirse en una terrible arma de guerra y por tanto produce ventajas y desventajas a sus sociedades que pueden suponer la diferencia entre ganar o perder, entre la vida o la muerte. Bueno, pues todo esto está escrito hace muchos años, como sabéis, vengo repitiendo una vez y otra vez. Hay inclusiones más recientes, en fin, porque bueno, ha sido un libro vivo y abierto hasta que lo publiqué. Pero lo hemos visto, lo estamos viendo, lo que ha sucedido después, que ha sido esta pandemia de que estamos sufriendo en estos momentos, ¿verdad? Esa cosa tremenda que nació en China, dicen que fue una contaminación, esto, en fin, casual, en un mercado. Yo, sin embargo, vi unos documentales en la RAI años antes de esto diciendo que, en fin, que los chinos estaban trabajando con el COVID y que era una investigación muy peligrosa, que se les había advertido que no continuaran por ese camino, que podría, en fin, ocurrir una catástrofe. Y bueno, pues luego todo eso China lo está silenciando como sea y como puede. Y claro, en esta situación, aunque fuera cierto, ¿es intencionado o no es intencionado? No lo sabemos. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Destruimos el mundo para castigar el error o la imprudencia de los chinos? Tremendo, tremendo, pero ahí eso lo tenemos. Quiero decir, podemos desencadenar fuerzas que terminen con la humanidad. Lo digo una y otra vez, estamos al borde del precipicio y empujándonos. Al borde del precipicio y empujándonos los unos a los otros. En contra de lo que pueda parecer, los militares están haciendo bien su trabajo en la actual situación del mundo, ya que cuando se parte del desorden caótico y de la injusticia, todo el resto de la realidad subordinada queda contaminada y solo queda la defensa. Nadie es ajeno del todo al desarrollo del pensamiento y, en consecuencia, olas de racionalidad van tímidamente ayudando a configurar órdenes convivenciales de superior moralidad en las relaciones entre las naciones, sobre todo entre democracias muy lejos todavía de cualquier racionalidad y de cualquier medida
de algo que pudiera llamarse con propiedad justicia a nivel internacional. Las más ilustradas voces de las sociedades más desarrolladas predican en el desierto del imposible diálogo cuando se tropieza con los intereses estatales. Es decir, siempre nos tropezamos con los intereses estatales. Toda comunicación es una conversación de sordos donde solo se escuchan las voces de sus intereses más inmediatos. La exigente realidad obliga para mirar para otro lado cuando chocan intereses y derechos humanos. La injusticia y los abusos más evidentes se silencian, no se consienten, no se cometen cuando interesa. Los estados son las culturas que propician, protegen, financian, disculpan o amparan esa aberración convivencial que supone el terrorismo internacional. La muerte indiscriminada como único argumento, terroristas y cómplices conceptuales igual de culpables de la sangre derramada. Los avisos de los peligros de los expertos en los peligros medioambientales o para la vida se silencian o se descalifican. Todos estamos en lo que estamos, en la gestión de la realidad como mejor podemos, en este paisaje de locos, protagonizado por locos, gestionado por locos y aplaudido o criticado por locos, ignorantes, demagogos y necios. No busquemos en otro lugar, no busquemos en otra sociedad, nosotros mismos. No busquemos fuera de nosotros, esta es la humanidad, hoy, lamentablemente. ¿No pensáis que es momento de que pensemos un poco más amplio, de otra forma, de otra manera, que pueda, de alguna forma, corregir lo que estamos haciendo, de la destrucción del planeta, de las armas de destrucción masiva? ¿No pensáis que es momento de hacerlo? Y sin embargo, hay que decirlo también, motivos hay para la esperanza, la continua proliferación de organismos internacionales, los sucesivos acuerdos de desarme en la no proliferación de armas atómicas o destrucción masiva. ¡Qué risa, qué risa, qué risa! Y esto es la destrucción de armas atómicas. En el orden jurídico internacional, en la ONU como foro universal, en su Consejo de Seguridad, en los múltiples organismos para el desarrollo, para la salud, para la alimentación, para la libertad, en la Carta de la Tierra, en la denuncia de la prensa, en la concienciación de cada vez más amplios sectores de la humanidad, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Código Lieber respecto al comportamiento de los agentes en la guerra, en los convenios de La Haya, en la Declaración de París, en los sucesivos convenios de Ginebra para la humanización de las guerras, si es que se puede humanizar algo que en esencia es inhumano, que es la guerra, ¿verdad? Solo reglar si acaso. Una inhumanidad ni en tantos y tantos tratados bilaterales o multilaterales que propician o intentan el entendimiento entre las naciones. Y ahora, con el nuevo penal internacional, creado para jugar con competencias supranacionales en los crímenes contra la humanidad, e imperiosamente necesitamos tipificar muchos nuevos crímenes contra la humanidad, sobre todo los referidos a las personas y naciones que financian, arman, protegen al terrorismo y por encima de todos los delitos ecológicos. Los delitos ecológicos tienen que entrar en el penal, en el Tribunal Penal Internacional, obligatoriamente y rápidamente. Y por supuesto, poder llevar al Tribunal Penal Internacional a los que están financiando el terrorismo, a los estados que están amparando o financiando el terrorismo. Sin embargo, conviene decir que siendo muy apreciables las esperanzas de justicia que despierta, no tendrá el Tribunal Penal Internacional no tendrá la credibilidad necesaria hasta que sea universal. El concepto de justicia universal y que no llame y obligue a asistir para ser juzgados a cualquier persona o dirigente del mundo, también a los vencedores, no solo a los vencidos y a los políticos en activo, presidentes de gobierno o dirigentes de los países más importantes del mundo por los excesos que puedan cometer o puedan estar cometiendo o hayan cometido. Pero esperar que esto es esperar demasiado por el momento. Algún día será posible. Algún día será posible. Cuando también los tribunales tengan la capacidad de juicio suficiente para no convertir la acción de gobernar en un trabajo imposible o en una acción política e ideológica. Tendremos los tribunales con la suficiente capacidad de juicio para no convertir la acción de gobernar en un trabajo imposible, en una acción política o ideológica, que no hagan políticas de los tribunales. ¿Tendremos? Si en alguna instancia la igualdad de todos ante la ley es exigible, lo es precisamente en tan alto tribunal. En este sentido,
Serían interesantes las reacciones internacionales ante la petición de responsabilidades penales por el uso de armas químicas en la guerra del Golfo por parte de los aliados o los bombardeos civiles en Yugoslavia contaminados con uranio empobrecido. Pero ya se sabe que es imposible, por definición, en el actual orden-desorden del mundo actual, mantener un imperio, en comillas, un orden internacional, un incierto orden jurídico internacional, una civilización, una sociedad internacionalizada y globalizada, una esperanza de civilización y progreso contra jugadores interiores y exteriores dispuestos a no respetar ninguna regla, ningún convenio, basando exclusivamente en conceptos democráticos y peticiones a una justicia que nadie puede garantizar. Nadie puede garantizar que se haga justicia. Comillas, la civilización no durará, la libertad no sobrevivirá, la paz no se mantendrá a menos que una inmensa mayoría de la humanidad se una para defenderla y para mostrar que se haya dotada de un poder policial que infunda temor a las fuerzas bárbaras y atávicas. Winston Churchill. ¿Os lo repito? Sí, os lo voy a repetir. La civilización no durará, la libertad no sobrevivirá, la paz no se mantendrá a menos que una inmensa mayoría de la humanidad se una para defenderla y para mostrar que se haya dotada de un poder policial, de ejércitos, que infunda temor a las fuerzas bárbaras y atávicas. La paz en el mundo tiene que conseguirse sobre la justicia, ya que sin esta puede conducirnos a una inadecuada posición que obvie la realidad del mundo en el que vivimos, según el acertado pensamiento de von Mises. Comillas. El pacifismo completo e incondicional supone una rendición completa e incondicional ante los tiranos más despiadados. Os lo repito. El pacifismo completo e incondicional supone una rendición completa e incondicional ante los tiranos más despiadados. Bueno, pues esto ya tuvimos ocasión de comprobar en la perguerra europea ante Hitler y posteriormente ante Stalin y Mao y actualmente en tantos regímenes despóticos existentes en el mundo ante la indiferencia de todos. Situaciones parecidas las volveremos a vivir en el futuro. Comillas. Es incierto que la guerra sea siempre perjudicial para la humanidad. Hay determinadas situaciones que únicamente pueden resolverse mediante la guerra. También lo dijo Churchill. Y Heráclito, el oscuro, nos dejó dicho que la guerra es la madre de todas las cosas. Cuán difícil es armonizar fuerza, moral, eficacia y orden jurídico, aun cuando sea tan precario como es actualmente, cuando no existe un suelo moral y conceptual común, y el orden jurídico internacional se exige solo como una estrategia más de confrontación y búsqueda de irresponsabilidad, esa perversión que supone entender las leyes solo para manietar la justicia, que además nadie puede exigir y además nadie puede garantizar. Al final, todos los gobernantes, antes o después, se enfrentan con el irresoluble problema de ideales o pragmatismo. Al imposible, pues parece que el único camino que ha venido a denominarse como moral pragmática, que tiene mucho de pragmática y muy poco de moral, lo que deba ser hecho en defensa de su sociedad y en defensa fundamentalmente de sus mayorías sociales o de sus intereses, donde la moral, con mayúscula, siempre será conculcada. Los grandes gobernantes son aquellos que pueden sabiamente y muy difícilmente combinar pragmatismo, orden jurídico, pensamiento moral y grandes ideales. Comillas. Desdichadas las naciones cuando sus gobernantes carecen del sentido del bien común, de la integración de la comunidad, cuando gobiernan para ellos y para los grupos que les proporcionaron el poder. Praga. Cerrar comillas. Es decir, en el mundo actual, hoy, todos. Y aquí lo dejo. Continuaremos con algunas otras entradas. Un abrazo cordial para todos.